Actualmente estoy trabajando en la Santa Sede, en la Ciudad del Vaticano, como vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Quisiera ahora brevemente comentarles cómo ha sido un poco la historia de mi vocación sacerdotal. Yo podría decir que he estado bendecido por el Señor porque desde muy niño, casi que podría decir que desde el vientre de mi madre, sentí esa llamada del Señor, de tal manera que cuando comenzaba a decir prácticamente las primeras palabras, siempre expresé que deseaba llegar a ser padre cura, que quería ser sacerdote. Y desde muy niño, tanto mis padres como el resto de la familia, no solamente estuvieron muy contentos con esa idea, sino que ayudaron a alimentarla y sobre todo me apoyaron para que se pudiera hacer realidad. Yo perdí a mi madre cuando era muy niño, tenía apenas 6 años, pero recuerdo el domingo anterior a su muerte que ya ella en su lecho de enferma, hablando a solas, me decía que su gran tristeza sería nunca verme como sacerdote, pero que desde el cielo me acompañaría y estaría acompañándome a lo largo de toda mi vida, y que su gran sueño sería que pudiera yo realizar esa vocación a la cual sabía que el Señor me estaba llamando. Y mi padre siempre me ayudó y me estimuló para que se hiciera realidad esto. Por eso ingresé cuando tenía 11 años a la Apostólica del Seminario en la ciudad de Bogotá, para comenzar mi preparación cuando iniciaba ya los estudios del bachillerato. Y así transcurrí esos años de formación en la Apostólica, luego en el Seminario Menor. Terminados mis estudios secundarios, comencé ya la preparación propiamente sacerdotal en el Seminario Mayor de Bogotá. Sin embargo, me correspondió vivir toda esa agitación del Concilio Ecuménico Vaticano II, agitación que todos conocemos, en donde muchos pusieron en duda lo que era la realidad del sacerdote. Los seminarios tuvieron grandes crisis, comenzaron a vaciarse poco a poco. Pertenecía yo a un grupo de unas 35 personas que poco a poco fueron saliendo del seminario. Cuando me faltaban prácticamente 2 años para terminar mis estudios, en una oportunidad me llamó el rector, el padre Alfredo Morán, un sulpiciano, para expresarme su inquietud. Él me decía: tú eres muy joven, vas a terminar prácticamente de 22 años, estamos en un momento muy difícil en la iglesia, no habría posibilidad de pedir una dispensa para solicitar que tu ordenación se pueda hacer cuando termine tus estudios. Y entonces, después de mirar varias opciones, varias posibilidades, opté por estar fuera del seminario durante 2 años, haciendo un trabajo común y corriente, pero al mismo tiempo muy ligado todavía tanto con el seminario como con el clero de Bogotá. Por eso estuve trabajando en la Cáritas Diocesana, ayudando en la preparación del Congreso Eucarístico Internacional que se iba a celebrar en Bogotá, y al mismo tiempo en una serie de experiencias juveniles durante 2 años, años que me sirvieron para madurar mi vocación. Ciertamente en ese periodo no dejé de tener algunas dudas, pero a Dios gracias pude resolverlas con la oración, con la meditación, y al mismo tiempo de ponerme frente a esa opción que era dura en ese momento, era como ir contra la corriente. De hecho, cuando regresé al seminario, 2 años después, no solo se habían retirado ya todos los que fueron mis compañeros de curso, sino que habían desaparecido los 2 cursos que me seguían, de tal modo que fui prácticamente el único de más de 100 alumnos del seminario de ese periodo. Lógico, esto correspondía a una época histórica en donde uno sentía que realmente, o en el caso mío, que el Señor me acompañaba, me guiaba, me daba la fuerza, y encontré pues en los superiores del seminario y en los demás compañeros el apoyo para llegar a la ordenación sacerdotal. Yo me ordené sacerdote el 29 de noviembre del año 1969, y como cosa curiosa, todos los cargos que tuve fueron cargos que humanamente no hubiera querido tener en un momento determinado de mi vida. Uno, cuando se pone en manos del Señor,
uno debe tener una total generosidad y una disponibilidad absoluta de ir a trabajar allí donde el Señor quiera, no donde uno deseara. Y en realidad, pues, a mí me ha pasado un poco lo contrario. Tuve en alguna oportunidad o en algunas oportunidades la tentación de pensar que no me gustaría, diciéndole al Señor, todo lo que tú quieras, menos esto. Y sin embargo, allí es donde el Señor me ha llamado y en donde siempre he estado feliz, en donde me ha realizado como sacerdote, sea en las parroquias que estuve, sea en el mismo seminario, sea en distintos encargos que me han colocado, y algunos otros que por gracia divina han ido apareciendo a lo largo de mi camino. De tal manera que podría decir, he visto la presencia del Señor que me acompaña permanentemente en el ejercicio de mi sacerdocio. Estuve trabajando en una pequeña parroquia en ese momento, que era la parroquia de Soacha, cerca de Bogotá. Hoy es prácticamente una ciudad enorme y una diócesis, y allí comencé mis primeros pasos como sacerdote. Luego estuve como director en el Seminario Menor de Bogotá durante 3 años. De allí pasé a 2 encargos que eran muy difíciles y que no hubiera querido, pero que fueron para mí muy importantes. Uno, un trabajo en la curia como vicecanciller, y otra como párroco en Nuestra Señora de Egipto en Bogotá, una parroquia muy tradicional y de mucha religiosidad popular, y que me sirvieron al mismo tiempo todos estos 2 encargos para poder ver cómo servir a la Iglesia tenía distintas facetas y uno tenía que tener una gran disponibilidad para aceptar el trabajo que el Señor le propone. Luego estuve aquí en Roma haciendo una especialización en teología en la Universidad Gregoriana, y a mi regreso volví al Seminario Menor como rector. Allí estuve 2 años, un trabajo interesante. El arzobispo en ese momento en Bogotá era el cardenal Aníbal Muñoz Duque, y luego él quiso que al volver el seminario a manos del clero diocesano formara parte del equipo de formadores del Seminario Mayor, en donde estuve durante 4 años como director de estudios. Durante ese periodo tuve la experiencia de conocer al cardenal Joseph Ratzinger, cuando con ocasión del primer encuentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe con los presidentes de las comisiones doctrinales de los episcopados latinoamericanos, pidieron el servicio al CELAN de algún sacerdote que pudiera ayudar en ese encuentro. El CELAN llamó al seminario y el seminario pues me encargó que fuera allí a ayudar en esa tarea, ya que era profesor de teología. Allí tuve la oportunidad de conocer al cardenal Ratzinger, de hacer algunos trabajos para la congregación, y eso motivó que sucesivamente el cardenal les solicitara al arzobispo de Bogotá, ya en ese momento el cardenal Mario Rebollo Bravo, que permitiera que yo pudiera venir a Roma a prestar un servicio en la congregación, un trabajo que nunca pensé que iba a desarrollar yo en mi vida, de venir a trabajar en el Vaticano y más en una congregación como era, y al lado de una persona ya muy conocida en el mundo, un teólogo fantástico, el cardenal Joseph Ratzinger, de una sabiduría enorme, que constituyó para mí también un verdadero maestro en la escucha a los demás, en el respeto a las personas, en el buscar las soluciones pacíficamente, en la firmeza, en la defensa de la Iglesia. Estuve aquí 11 años largos como oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y estando allí en la congregación, el Santo Padre Juan Pablo II me llamó para que entrara a formar parte del Colegio de los Sucesores de los Apóstoles como obispo auxiliar de Bogotá. Fui ordenado obispo por el actual cardenal Pedro Rubiano Sáenz, arzobispo de Bogotá, el 13 de abril del año 1996. Allí, en primer lugar, estuve como encargado de la zona pastoral de la Sagrada Eucaristía, el sector noroccidental de Bogotá, que comenzaba a perfilarse como una posible diócesis. Y de hecho, el trabajo que se me pidió desde un primer momento era que comenzara a contribuir en la formación de una curia, de comenzáramos a tener una cierta unidad, pensando en la futura diócesis de Engativá. Allí estuve durante 5 años trabajando con mucho entusiasmo
en donde podríamos decir aprendí ese papel de ser obispo, guiado por el cardenal Rubiano, que nos dio mucha autonomía, nos acompañó en este proceso y lógicamente fue una experiencia muy interesante de trabajo en equipo. Pero estando allí se presentaron una serie de dificultades en algunas diócesis, particularmente en Villavicencio, y ante la renuncia del obispo que estaba en ese momento, la Santa Sede me pidió el favor de ir allí como administrador apostólico mientras se nombraba al siguiente obispo de esta diócesis. Durante un año estuve alternando entre Bogotá y Villavicencio, cumpliendo las dos tareas. Fue un trabajo intenso, pero muy interesante, tratando de resolver una serie de problemáticas que había encontrado en la diócesis. Y el 16 de julio del año siguiente, el Santo Padre me nombró como cuarto obispo de la diócesis de Villavicencio. Fue una experiencia interesante, en donde se trabajó sobre todo para tratar de conformar un presbiterio unido, un presbiterio que trabajaba ciertamente con generosidad, pero que tenía una gran dispersión porque eran sacerdotes venidos de muchísimas partes de Colombia, dada la escasez de vocaciones sacerdotales que había en ese momento, y tratar al mismo tiempo de resolver una problemática seria, difícil que existía en ese momento. Durante 2 años estuvimos trabajando, comenzando a preparar todo un plan de pastoral, y en el año 2004 el Papa Juan Pablo II elevó la diócesis de Villavicencio a la categoría de arquidiócesis metropolitana y me constituyó como el primer arzobispo de esta nueva provincia eclesiástica. Ciertamente para mí fue todo un honor, ciertamente, no solo el que el Santo Padre hubiera querido que fuera el primer arzobispo, sino que fuera después el Papa Benedicto XVI quien me impusiera el palio arzobispal. Fue una alegría enorme. El Santo Padre pues siempre me ha tratado con muchísimo cariño. Ha habido pues ciertamente a raíz de esos 11 años de trabajo y de amistad pues una relación más eclesial y más cercana, que veo como una gran bendición de Dios. Luego estuve trabajando allí durante 3 años, entonces como arzobispo de Villavicencio, y el año pasado, es decir, en el año 2007, cuando se realizaba la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, en Brasil, el Papa quiso nombrar al nuevo vicepresidente de esta Comisión Pontificia para América Latina, ya que mi antecesor, Monseñor Ruiz Robles, había fallecido intempestivamente en el mes de abril de ese año. El 31 de mayo, cuando se clausuraba la conferencia de Aparecida, el cardenal Giovanni Battista Re, prefecto de la Congregación de Obispos y presidente de esta Comisión de América Latina, comunicó allí públicamente que el Santo Padre me había nombrado para este encargo eclesial. Actualmente llevo ya más de un año aquí en el Vaticano, de nuevo trabajando en esta oficina que se encarga de seguir muy de cerca las actividades del CELAN, de estimular la acción pastoral de las conferencias episcopales latinoamericanas, de buscar el modo de ayudar a muchas necesidades que hay en las distintas iglesias, pero sobre todo de tratar de mantener una visión unitaria de la problemática latinoamericana para ayudar a la Santa Sede y particularmente al Santo Padre en esa difícil tarea de orientar a toda la Iglesia. Es un trabajo estimulante, interesante, de acompañamiento, de conocimiento de la realidad de América Latina, de ir con frecuencia a distintos eventos que se realizan en las naciones latinoamericanas y al mismo tiempo de un profundo enriquecimiento pastoral y espiritual, ya que me da la oportunidad de estar muy cerca de tantos obispos, de sacerdotes, de experiencias eclesiales supremamente interesantes, de actos de solidaridad, etc. De tal manera que a lo largo de toda mi vida he visto cómo el Señor me va acompañando y me va pidiendo permanentemente que ese sí que di en el momento de mi ordenación sacerdotal y luego cuando fui llamado al episcopado, lo continúe realizando con entusiasmo, con alegría, sabiendo que la tarea que cumplo es simplemente una tarea en nombre del Señor,
que lo que importa es ponerse uno en las manos suyas, sabiendo que Él nos acompaña y que la Santísima Virgen siempre está a nuestro lado. Por eso, desde el momento mismo en que fui consagrado como obispo, tomé como lema, el Señor es la parte de mi herencia. Es un versículo del Salmo 16, en donde muestra esa actitud que debe tener el obispo y el sacerdote, de buscar únicamente el interés del Señor. Estamos en la viña del Señor no para trabajar por nuestro interés, sino allí donde Él nos necesite. Y si uno se entrega, va a encontrar profunda alegría, porque el Señor siempre está a su lado. No importan las dificultades, los obstáculos que se presenten. Si uno sabe que está cumpliendo o tratando de cumplir la voluntad del Señor y lo hace con entusiasmo y alegría, el Señor lo recompensa a uno de manera absolutamente grande, como el Señor mismo nos lo ha prometido. Por eso doy gracias al Señor desde que desde muy pequeño me llamó a este servicio sacerdotal. He sentido siempre su acompañamiento y veo que el Señor ha sido muy grande conmigo, que ha hecho obras maravillosas en mí a pesar de mi indignidad y quizá de lo poco que pudiera yo hacer. Trato simplemente de cumplir la voluntad del Señor, de ser su ministro y de ayudar a nuestros hermanos sacerdotes o a los laicos o religiosos en esta tarea que el Señor me ha encomendado. Doy gracias pues al Señor por esta vocación sacerdotal y espero poderla cumplir hasta el final con emoción, con alegría y con tal entrega y disponibilidad.